sobre la palabra de Dios. En realidad, bueno, toda esta semana hemos venido disfrutando o conociendo eh, las cosas, todos los frutos del Espíritu que necesitamos conocer para nosotros mostrarlos a los demás. Yo quería empezar con fijarme nuevamente en Gálatas 5, en el versículo 1, para hablar un poco de esa libertad. Dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se someten nuevamente al yugo de la esclavitud. Entonces, Pablo nos dice que el Señor nos ha conferido esa libertad, pero ¿para qué es la libertad? Esa libertad es para amar. Así lo he podido sintetizar yo en esta lectura. Y bueno, seguidamente en 13, en el 5:13 nos dice, les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad que teníamos antes, de ese libertinaje, para dar rienda suelta a sus pasiones. Entonces, el llamado, más bien sírvanse los unos a los otros. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ese es un compromiso, ese es una bendición, un privilegio al mismo tiempo, haber sido libertados por Cristo para amar, pero implica un compromiso muy grande que muchos de nosotros no hemos sabido quizás manejar adecuadamente, en el sentido de que no hemos internalizado profundamente o comprendido profundamente la significancia de esa libertad que tenemos, aun cuando hacemos intentos para lograrlo. De todas formas, toda esta semana hemos venido escuchando de nuestros hermanos, hemos venido escuchando unas meditaciones sobre el fruto del Espíritu, todas muy claras, muy buenas, con ejemplos muy pertinentes. Y bueno, eso nos da, el conocimiento de que para ser libres en espíritu debemos tener, precisamente, mostrar, porque no son para nosotros. Nosotros debemos mostrar a Cristo a través de esos frutos del Espíritu. Entonces debemos tener presente, internalizar, yo diría primero, del Espíritu y mostrarlas a nuestros semejantes. Bueno, hemos escuchado todos esos frutos del Espíritu. Hoy nos toca hablar de la humildad, cosa que para mí, les confieso que ha sido difícil de comprender. No hay una definición precisa sobre eso. Hay algunas cosas que podemos decir de ella y podemos dar un paseíto por la definición, por la definición que tiene la Real Academia de la Lengua sobre la humildad, que es muy limitada. Dice que virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones, eso es básico, y debilidades y obrar de acuerdo a este conocimiento. Pero si nos queremos ir más profundamente a lo que dice la Biblia, perdón, sobre la humildad, la Biblia describe la humildad como mansedumbre, humillación y ausencia de ego. Dice la palabra griega traducida humildad, tanto en Colosenses 3:12, que nos dice, vestidos pues, y esto me gusta porque dice, vestidos pues de lo que estamos hablando, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia y de todos los frutos del Espíritu que hemos conocido hasta ahora o que hemos meditado hasta ahora. Eso me parece bien interesante, que nos vistamos de humildad. Debemos, en la mañana, cuando nos despertemos, agarrar el uniforme de nosotros. Ya no es el de las tiras negras horizontales, cuando estábamos ¿cómo se llama?, presos en delitos y pecados, esclavos del yugo de la esclavitud. Y ahora tenemos un nuevo uniforme que debemos portar limpio, bien claro a las personas que a nuestros semejantes. Entonces, la humildad, fíjense esto, bíblicamente
en la palabra griega traducida humildad, reflejada en Colosenses y en otros lugares, en muchos otros lugares de la Biblia, significa humildad de mente. Eso aclara mucho nuestro concepto de humildad. Humildad de mente. Humildad de mente, entonces vemos que la humildad es una actitud del corazón, no simplemente de una conducta externa. Que alguien podría tener una apariencia de humildad, pero con un corazón lleno de orgullo y arrogancia, como a veces somos. Jesús dijo que aquellos que son pobres en espíritu tendrán el reino de los cielos, como lo vemos en Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de la cielo. Entonces, hermanos, ser pobres en espíritu significa, o sea, necesitamos ser pobres en espíritu para mostrar esos frutos del espíritu. Hay una cosa que me gustó mucho en lo que revisé por aquí, que describe un poquito mejor, o nos da a entender un poquito mejor, cuáles son las implicaciones de la humildad. Entonces, en primer lugar, yo diría que es un reconocimiento de la grandeza de Dios. La humildad comienza con la comprensión de que Dios es nuestro creador, es nuestro dueño, es dueño de todo y de nuestras vidas, y que nuestras vidas son un regalo de Él. Eso sería un primer acercamiento a la comprensión, a la implicación de la humildad en nuestras vidas. También una aceptación de nuestra humildad es la aceptación de nuestras debilidades, de nuestras limitaciones, reconocerlo, que no somos perfectos y que necesitamos siempre de la gracia de Dios y la guía de Dios para vivir una vida plena. Ok, otra implicación sería el sometimiento a la voluntad de Dios. Esta disposición de aceptar la voluntad de Dios, de ser sumiso, incluso cuando no entendemos completamente las manifestaciones del Señor, pero debemos confiar en su plan para nuestras vidas. Ese sometimiento debemos tenerlo siempre también presente para mostrarlo a través de nuestro transitar. Uno que me gustó mucho es que humildad es servir a los demás. Servir, no por casualidad, en los frutos del Espíritu. Hay primero el amor. El amor a los demás implica no es otra cosa que servicio, que entregarse a ellos. La humildad significa entonces acciones de servicio y amor al prójimo, a nuestros hermanos, y considerar que las necesidades del semejante superiores a nosotros mismos, como para poder manifestar ese amor. También otra implicación es no buscar la propia gloria, es evitar la búsqueda de reconocimiento y alabanza personal, reconociendo que todo lo que tenemos que proviene de Dios. Entonces aquí tenemos otra cosa a cuidar para cultivar los frutos del Espíritu y entre ellos la humildad. También, pues, por supuesto, la confianza en Dios. La humildad implica también confiar en Dios siempre en momentos de incertidumbre, en todo momento, confiar en sus promesas. Entonces, hermano, una cosa que me quedó clara a mí de la humildad es que debo conocer más de humildad, internalizar el concepto más profundo de la humildad. Sé que debo continuar en eso. Y ejercitar el concepto de humildad. Yo pienso que es necesario que lo haga, bueno, y seguramente lo voy. La humildad, esas son las implicaciones que la humildad tiene, y el mayor ejemplo, pues, de humildad lo tenemos en el mismo Jesucristo. Hay muchos ejemplos de humildad en el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero es Cristo el ejemplo por excelencia, el ejemplo imposible de ocultar. Ese ejemplo de Filipenses 2, 5 al 8.
cuando nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, pues yo veo claramente que todos también estamos conscientes de que esos frutos del Espíritu es interesante no solamente leerlos y comprenderlos intelectualmente, sino asumir una responsabilidad de tenerlos cada día para poderlos mostrar a los demás, porque si no, no podemos revelar que somos frutos de Dios, frutos y frutos del Espíritu. Entonces, espero que con estas pequeñas reflexiones que yo he conseguido en la Biblia y en otras partes también, podamos nosotros manejar nuestras vidas mm, más cerca de estas eh, cualidades o virtudes, Señor. Bueno, hermano, vamos a orar. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor nuestro. Te damos gracias, Señor, por este hermoso día, por el privilegio y que tú me das y las bendiciones que nos das de poder escuchar tu palabra, Señor. De poder ir comprendiendo, Señor, todas las cosas que tú nos has dado. Toda esa libertad para amar, Señor, que tenemos y que nos compromete, Señor, ante ti. Y nos compromete, Señor, también ante las demás personas que, igual que nosotros, tienen el derecho a acercarse a ti y a conocerte a ti, Señor. Gracias por recordarnos todo eso a través de estas reflexiones, de estas meditaciones. Y gracias también por llevarnos a conocer, Señor, detalladamente los frutos los frutos del Espíritu que debemos tener en nuestras vidas, que debemos mostrar, que debemos colocarlas en nuestro uniforme diario para que sean vistas con claridad, con mayor claridad cada vez y puedan, Señor, mostrar sin hablar de ti, mostrárselas a los demás, Señor. Gracias por ello, Señor. Te rogamos que te quedes con nosotros, Señor, y que nos permitas seguir siendo fieles y lograr esa humildad, Señor, que nos hace sentir siempre necesitados de ti, Señor, y de los demás también. Quédate con nosotros. Gracias a los hermanos que escucharon esto. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.